Gracias, presidente. Creo que estamos asistiendo en la Argentina a un escenario no novedoso, pero que se reitera con frecuencia y que tiene que ver que en cada contexto de crisis se agrava o se profundiza la enorme brecha entre la dirigencia y la propia sociedad. Y si hay un elemento distintivo que quizás marca no solamente agendas, sino también conductas y credibilidad, tiene que ver con lo que yo denomino el valor de la palabra. Y cuando un gobierno comienza, como fue el gobierno del Frente de Todos, quizás haya el presidente de la República en su mensaje a la sociedad y a la propia política, no solamente a un reencuentro, sino también a profundizar lo que muchos denotan que es el diálogo institucional. Y en Argentina, bueno, como en el mundo apareció la pandemia y en función de esa palabra, del valor de esa palabra, antes del dictado del primer decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio, fue la palabra y la convocatoria a la sociedad y a la política que generaron un enorme respaldo. Porque ese respaldo estaba, digamos, en sintonía entre el decir y el hacer. Y no es menor encontrar sintonía en momentos difíciles entre el decir y el hacer. Fue así que el gobierno arrancó con un acompañamiento en estas medidas del 85%. Y también, de manera incipiente, no solamente se dio, digamos, se recuperó ese valor, ese sentido de la palabra, sino que también se empezó a alimentar otro elemento central en la democracia, que tiene que ver con la confianza. Otro elemento central en democracia que tiene que ver con la confianza. Confianza que se consolida justamente cuando, bueno, vamos en el camino correcto o en el camino supuestamente trazado por el presidente de la República. ¿Por qué digo esto? Bueno, en el día de ayer, el presidente, en el coloquio de idea, expresó o trazó no solamente un balance de su gestión, hizo referencia a la herencia, a la pesada herencia que le tocó administrar en la Argentina, trazó un panorama del contexto marcado por la pandemia, por la cuarentena, los desafíos institucionales que tenemos como país, también la intolerancia. Y en ese marco convocó al empresariado, convocó a los empresarios a trabajar juntos para avanzar en un proceso de desarrollo en la Argentina, porque hoy más que nunca el contexto es favorable. Y miren, nosotros podemos coincidir en esta idea de trabajar juntos para encontrar la salida. El tema es qué se entiende por trabajar juntos, qué entiende el gobierno por trabajar juntos. La primera gran diferencia tiene que ver con la palabra confianza. Para el presidente la desconfianza es producto de la repetición de cosas que objetivamente no son ciertas. La desconfianza la limita a la repetición de cosas que objetivamente no son ciertas. Por ejemplo, dijo, no va a haber devaluación. Y como se repiten cosas que supuestamente no son ciertas, eso genera desconfianza. Y esa es la primera enorme diferencia que tenemos con el gobierno. Las desconfianzas se generan por otras cosas. Y el gobierno sustenta la desconfianza en la agenda, porque pasaron muchos meses de la gestión. Obviamente que, bueno, si hay que hablar de herencia, hay mucho para hablar. Bueno, no alcanza este debate, La jornada de todo el debate para hablar de la herencia, no alcanza la jornada del debate para hablar de la deuda, a qué se destinó la deuda del gobierno anterior. Es un capítulo. Y también es una, digamos, una remanida desde el discurso político de mirar un poco al pasado, de tocar un poco la herencia, para no hacerse cargo de lo que se viene o que los que nos toca administrar.
Porque esa agenda o esa falta de rumbo, que es evidente, que es notoria y que se siente en el día a día, genera para nosotros la desconfianza. La desconfianza no pasa por la repetición de las palabras que el presidente no quiere escuchar. La desconfianza son una agenda que, mejor dicho, yo lo llamo la no agenda del Poder Ejecutivo. Porque en los últimos tiempos podemos decir, bueno, ¿por dónde pasaba la agenda? Por la agenda institucional, según la mirada del oficialismo, que también tocó el presidente. Cuando dijo, la Argentina necesita calidad institucional, porque la fortaleza de las instituciones viene de la mano de la calidad institucional y del fortalecimiento de un país. Bueno, nosotros vemos, y tenemos una diferencia con el oficialismo, que en estos meses la calidad institucional para nosotros es arremeter, es embestir. Es embestir, arremeter, Poder Judicial, medios, en los últimos tiempos un organismo que también genera desconfianza, fundamentalmente en la prensa, y eso son arremetidas institucionales según nuestras visiones que resultan muy difíciles de compatibilizar con el gobierno. Pero lo más, ¿por qué hablo del valor de la palabra? Porque así como arrancaste con ese 85%, con el sustento social y el sustento político, ¿por qué se licúa la palabra del presidente Alberto Fernández en la Argentina? ¿Por qué pierde valor la palabra? A veces el silencio es salud. Bueno, tiene que hacerse cargo o intentar gobernar, pero ¿por qué pierde valor? Bueno, porque el presidente también en el coloquio dijo, a ver, la Argentina está enferma de intolerancia. Y la intolerancia no es solamente democrática de partidos, hay intolerancia en las calles. Y eso también tenemos que erradicar porque eso es parte del pasado, dejar atrás. El presidente lo expresó en el coloquio y el jefe de gabinete, después de una marcha que participó la sociedad, que tiene derecho a hacerlo, como tiene derecho toda la ciudadanía. Seguramente habrá una marcha y bienvenido sea el 17, por lo que implica el 17 de octubre para muchos argentinos y argentinas. El jefe de gabinete dijo, no es la marcha de la gente, tampoco son el pueblo. Es una marcha que ni siquiera tiene sentido. Entonces ahí tenemos un problema. Y a las pocas horas el presidente, que nos dice, cerremos este capítulo, la intolerancia no conduce a nada, la confrontación es un saco roto donde el juego es de suma cero, en una entrevista, en un canal, en C5N, habla, mejor dicho, más que habla, acusa a la oposición como una especie de sembradores de odios seriales en la Argentina. Entonces, yo me pregunto, en ese ambiente, en ese coloquio, cuando uno tiene que brindar un mensaje, ¿qué cree el presidente? ¿Que la gente vive en otro país? ¿Que no va a haber devaluación en la Argentina? ¿Por qué? A ver, un poco, reitero, el silencio siempre, a veces, es mucho más conveniente en momentos críticos. ¿A cuánto estaba el dólar cuando asumió el presidente? ¿Cuánto es el dólar de hoy? No sé, no tengo idea, varía cada... 171, digo, la brecha es un problema, la crisis es un problema, la pandemia es un problema. Miren, así como también en el coloquio dijo, bueno, a la Argentina nos tocó la pandemia, nos toca administrar a la Argentina en esta situación, es cierto, a la Argentina y al mundo. Y es una situación durísima y la reconocemos. Pero ¿qué pasa? Elogió la herramienta, la cuarentena. Elogió la cuarentena porque dijo, la cuarentena fortaleció el sistema de salud pública en la Argentina. Y hoy lo decía la senadora Silvia Elías de Pérez, somos el quinto país con mayor número de contagios. Nadie estaba preparado, ningún sistema de salud estaba preparado para una pandemia. Pero elogiar la cuarentena, cuando en la anteúltima conferencia de prensa, que en realidad no fue conferencia, creo que fue un spot, ya no se hablaba de cuarentena. Elogiar la herramienta cuando nunca lograron conciliar libertad, salud y economía. Cuando... A ver, nos llevaron a un callejón sin salida, que se paga muy caro en materia sanitarista y no hablar en materia económica. Y ustedes me dirán, ¿por qué hablo de estas cosas? Hablo de estas cosas porque en ese mensaje, en ese mundo, al mundo de la empresa, que lo convoca a un escenario de oportunidad, para invertir, para crecer, para trabajar en conjunto, en sintonía entre las pequeñas y medianas empresas, las grandes empresas y la propia política, bueno, nos encontramos con esta ley. Y tiene que ver con la agenda. Miren, esta ley no golpea a Vicentín,
Ese es el problema. Esta ley no golpea a Vicentín. Esta ley golpea a las pequeñas y medianas empresas. Es cierto algunos datos que acá se han dicho. Fundamentalmente la miembro informante en cuanto al número de concursos y quiebras del 2019. Es muy cierto, claro está. Es enorme, creo que son 650 concursos en el 2019 y 1.069 quiebras. Pero ¿saben qué? ¿Por qué hoy esta ley es una herramienta que poco sirve desde marzo en adelante? Por la feria judicial. Porque los libros contables, por eso yo solamente 8 concursos y un pedido de quiebra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una ley que nos sirve a ese mundo que queremos proteger. ¿Saben lo que significan las pymes en la Argentina? 11 millones de puestos de trabajo. El 75% del Producto Bruto Interno del sector privado la generan las pymes. Y en ese paquete de concursos preventivos y de quiebras que tienen que ver con los años anteriores, ¿qué culpa tienen las pymes de los errores económicos? En política se pagan, nosotros los pagamos, hoy somos oposición. Ahora, ¿qué culpa tienen las pymes que tienen que empujar el carro para generar trabajo? Que hoy, por una nota del Banco Nación, acá en este Senado nos estanquemos por el tema Vicentín. ¿Cómo vamos a generar la recuperación y la confianza? No solamente en ese coloquio. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué son las pymes, Vicentín? Las pymes son las que generan el crecimiento en los pueblos, las que fueron a concurso porque de cada peso que pagaban por su deuda, 2 veces pagaron los intereses y hoy vuelven a deber mucho más. Y en esta emergencia, que se diría, a ver, una especie de una tabla de salvación para llegar a la orilla, porque el gobierno no te marca el camino, no sabemos hacia dónde vamos, porque lo dijo el presidente, ayer, hay rebrotes en Europa, nosotros vamos a ver qué pasa. En esa convocatoria amplia, me parece que también hay que tener sentido de realidad. Sentido de realidad. Yo por acá escuché y tomé nota, porque bueno, uno también cuando de las consideraciones políticas se tiene que hacer cargo y nosotros nos hacemos cargo, que somos una especie de defensores seriales de los que especulan y de los que fugan. Así se ha dicho acá. Ahora yo pregunto, diputados lo votó por unanimidad, con excepción de la izquierda. Yo pregunto, el presidente de la bancada de diputados, Máximo Kirchner, cuando discutió este tema con su bloque, ¿lo hizo para empujar una ley que beneficia a fugadores seriales o a especuladores seriales? ¿O lo hizo como lo hicieron todos pensando en el mundo pyme, en la Argentina real, que se desgasta y que se necesita una tabla de salvación, porque no hay horizonte de previsibilidad? Mire, ese es un error, Presidenta, lo que se está haciendo acá, lo que se ha hecho en el Senado es un error. Tener la mirada puesta únicamente en una nota del Banco Nación, pensando en Vicentín, me parece que nos equivocamos el camino. Y los errores en política, lamentablemente, acá no se trata de una especulación de quién gana o qué pierde en términos electorales. No hay reacción. Los bancos se ejecutan. Terminó en algunos casos la feria. Los vencimientos hoy avanzan y no tienen esta tabla de salvataje. Todas las que concursaron, las que fueran a quiebra o los acuerdos preventivos extrajudiciales del pasado, que son el motor de cada pueblo, de cada pueblo en cada provincia en la Argentina, no están alcanzadas por este beneficio, porque la fecha de corte se llama Vicentín. Vicentín, a partir del aislamiento. No, es un error. Este error no lo cometió diputados. Y la verdad es que yo no quisiera creer que la Cámara de Diputados tiene una mirada mucho más amplia o el sentido de realidad que la que nosotros tenemos que avanzar y discutir en este ámbito en el Senado de la Nación. Yo creo que si existió acuerdo entre el oficialismo y la oposición para esta ley es porque existe, bueno, un sentido de lo que implica la Argentina actual, con pandemia, con cuarentena, con encierro, con cercenamiento de libertades, con una emisión que no cesa, con la pesada herencia, con lo que quieran, que tenemos que discutir lo que ustedes quieran.
Pero miremos un poco el presente, reafirmemos el presente mirando al futuro. Y en una agenda del pasado no le aportamos nada. ¿Qué vamos a hacer con esto? Nosotros, por supuesto, no vamos a acompañar para que pueda diputados insistir y que en diputados puedan bajar la pelota, encontrar un sentido común y que todas las pequeñas y medianas empresas de la Argentina encuentren un alivio. Esa es nuestra función en este contexto. ¿Cómo aliviamos la carga, la pesada carga de los que tienen que traccionar y mirar para adelante? Entonces, yo creo que, a ver, dejemos de lado algunas cuestiones. Dejemos de lado algunas cuestiones y tengamos la capacidad de mirar el contexto, porque la falta de contexto o de horizonte, o realmente yo creo que la Argentina, lamentablemente, en el Poder Ejecutivo, creo que hay una conducción política endeble en el presidente de la República. Creo que hay un rumbo que anda a los tumbos, que no es muy claro, que va, que viene, que se dice una cosa, que se hace, en realidad no se hace. Yo creo que el Ejecutivo, de alguna manera, lo que nosotros siempre hemos hecho hincapié en la agenda de la revancha, en la hoja de ruta clara, tiene que ver con una agenda del no hacer del Poder Ejecutivo. Y la gente está esperando la respuesta del hacer del presidente de la República. Las pymes, los trabajadores, ¿cuál es la salida de la Argentina? Miren, el presupuesto, todavía no discutimos el presupuesto. Yo creo que el presupuesto, el que se piensa analizar en diputados, prevé para el año que viene, bueno, que no va a haber más ni ATP ni tampoco ingreso familiar de emergencia. Y el presidente pone en valor los 9 millones de beneficiarios del ingreso familiar de emergencia, producto de la emergencia, la pandemia y de la herencia. Mete todo en la bolsa, no hay ningún problema. Ahora, una Argentina, para el año que viene, que estas herramientas, las pymes, no tengan herramientas para remar, para pelearla, ¿cómo enfrentamos esa realidad? Un tipo de cambio a 90. Se prevén actualización de haberes previsionales por debajo de la inflación, se estima creo en 29 la inflación. A ver, el presupuesto primero vamos a conocer la hoja de ruta, pero hoy se comienza a discutir. Y nosotros vamos a poner palos en la rueda con esa hoja de ruta que nos está marcando el gobierno para adelante, únicamente por el sello Vicentín. No, me parece que por ahí no va la cosa. Es un enorme error. Miren, nosotros venimos de un escenario, si hay un escenario de confrontaciones este Senado, desde la política. En los últimos meses, por agendas, porque la política es eso, mucha pasión, mucha sangre, mucha actitud, acá se defienden con vehemencia los ideales. Pero también es cierto que cuando la cuerda se tensa, en algún momento la política tiene que encontrar sentido común. Y en el medio de tensiones políticas, el Senado encontró un camino para avanzar de a poco en cuentagotas. Tampoco es, digamos, no vamos a brindar, pero para avanzar de a poco con una convocatoria de la presidenta, no vamos a brindar. Pero fue un gran avance político. Acá estamos sentados, pero no solamente por el estar sentados, sino por tratar de discutir con racionalidad y encontrarle una salida desde nuestra banca y desde nuestro rol a una Argentina que nos golpea y nos afecta a todos, porque todos tenemos cuota de responsabilidad en la situación de la Argentina. También nosotros sentimos, como oposición, por lo que está pasando cuando vemos que hay un callejón sin salida y la gente ya reclama, y no solamente reclama al gobierno actual, sino que reclama toda la política. Y bueno, hay una metáfora que utilizó la presidenta, si jugamos al fútbol o al rugby, bueno, no importa cuál sea el juego, lo importante es que el juego que sea tenga reglas claras. Si uno tiene reglas claras para funcionar, que es el puntapié inicial, no importa el pasado, hay que construir mirando para adelante, con reglas claras. Yo digo, ¿qué está esperando la política? ¿Qué está esperando el presidente? ¿Ustedes se acuerdan momentos de crisis? Yo me acuerdo los indicadores lo dicen. La crisis del 2001-2002, no el final, sino la crisis. Sociedad movilizada, golpea a los trabajadores, golpea a los empresarios, golpea a los trabajadores públicos. No hay ninguno que esté exceptuado. Encima le sumamos el problema sanitario. ¿Qué vamos a esperar? Cuando la política no reacciona, reaccionan otros. Que nos convoque una ONG, Cáritas,
La Iglesia. Que convoque a la Iglesia a una mesa de diálogo. ¿Qué estamos esperando? Entonces, ¿dónde está el presidente? Independientemente de ese mensaje en el día de ayer en el coloquio, ¿dónde está el presidente? Si la gente reclama la presencia del presidente en una convocatoria madura en función de los graves problemas que tiene la Argentina. Bueno, nosotros estamos acá. Nosotros estamos acá. No sé si vamos a jugar al rugby o al fútbol, pero con reglas claras. Desde el Senado vamos a jugar para aportar lo mejor que se pueda. Pero ¿saben qué, Presidenta? Es necesario que el Poder Ejecutivo, que el presidente también tome nota. Ya no alcanzan con palabras cuando las palabras están vacías de contenido. Se necesitan más acciones. Y esperemos que el presidente tenga la capacidad de darse cuenta que tiene que convocar y que no nos convoquen otros, porque ahí va a ser una falla de la política. Y yo espero que la política reaccione. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor senador.